Luego del éxito del primer WrestleMania, Vince McMahon ya se encontraba planeando la cartelera de la segunda edición. Para el main event, se tenía pensado tener a Hulk Hogan defendiendo el título mundial frente a Nikita Koloff. McMahon buscaba un mega heel para enfrentar a su máxima estrella, siendo la pesadilla rusa su principal candidato. Lastimosamente, el fichaje nunca se pudo concretar, esto gracias a que Koloff todavía se encontraba trabajando para la Alianza Nacional de Wrestling. 30 años antes de que se introdujera la versión más reconocida de los títulos femeninos por parejas, la federación ya contaba con dichos campeonatos, con las Jumping Bomb Angels y las Glamour Girls como los equipos más recurrentes. Estas 4 mujeres estaban programadas para enfrentarse en WrestleMania 5. Sin embargo, un cambio titular no autorizado en un evento en Japón, arruinó por completo los planes. Como resultado, las 4 féminas fueron sacadas de la cartelera, con los campeonatos siendo desactivados. Rumbo a WrestleMania 10, se hizo un lanzamiento de moneda para decidir quién se enfrentaría primero a Yokozuna por el título mundial. Se anunció que si Lex Luger ganaba, este lucharía primero frente al campeón, mientras que Bret Hart se iba a enfrentar primero a su hermano, esto para hacer que todos tengan la misma cantidad de participaciones en la noche. Por otro lado, si el Hitman ganaba el sorteo, obtendría la primera oportunidad, mientras que Lex Luger se enfrentaría a Crush antes de retar al campeón. Como Lex Luger ganó el sorteo, este pasó a enfrentar a Yokozuna, cancelando su combate con Crush. WrestleMania 13 fue sede del combate que impulsó la carrera de Stone Cold Steve Austin. Curiosamente, este nunca fue el plan original. Durante finales del 96 y principios del 97, la serpiente de cascabel se vio envuelto en varios segmentos con el British Bulldog, indicando que el feudo se iba a extender hasta la vitrina de los inmortales. Todo el plan se vino abajo cuando sucedió la infame pérdida de la sonrisa de Shawn Michaels, con Austin teniendo que retomar su rivalidad con el Hitman, mientras que el Bulldog británico seguiría por un camino diferente. A finales de 1997, Mick Foley habría acudido a Vince McMahon, con la idea de presentar una rivalidad con Terry Funk, teniendo una serie de combates a muerte del mejor de 7, terminando con una lucha cinemática que sería presentada en WrestleMania 14. Según Foley, a McMahon le intrigó la idea al principio, pero, a medida que la atención mediática se acercaba con la inminente llegada de Mike Tyson, McMahon descartó la propuesta, pensando que ese tipo de violencia podría ser perjudicial para los nuevos espectadores. Un año después de enfrentarse en una lucha de relevos mixtos en WrestleMania 14, Luna y Sable estaban destinadas a verse las caras una vez más al año siguiente, con el campeonato femenino en juego. Al parecer, el destino no quiso que el combate se llevara a cabo, ya que Luna sería suspendida indefinidamente a principios de marzo de 1999, luego de varios altercados tras bastidores. Al final, Tori terminaría siendo su reemplazo. Luego de su impactante debut en la masacre de San Valentín, el equipo creativo le tenía una gran historia a largo plazo al Big Show, enfrentando a Stone Cold en el WrestleMania del año siguiente. Al parecer, se quería hacer una recreación del Hulk Hogan contra André el Gigante, pero con el toque de la Attitude. Sin embargo, el supuesto plan no duró mucho, ya que Vince Russo lo pactó para el Raw antes de WrestleMania 15, quitándole toda la ilusión de ver el combate por primera vez en WrestleMania 2000. La tardía llegada del nuevo orden mundial a la federación, produjo planes de respaldo a pocas semanas del magno evento. Antes de tener a La Roca contra Hulk Hogan, el grandioso estaba originalmente planeado para cerrar la trilogía contra Stone Cold Steve Austin. Enero del 2002 fue la mayor prueba de que este era el plan, teniendo a ambos hombres envueltos en varios segmentos y luchas, dejando claro que ese esperado encuentro no tardaría en llegar. Para bien o para mal, el Hulkster estaría disponible para luchar, con Austin y Rock, no teniendo su lucha hasta el año siguiente. En una entrevista con Stone Cold, Undertaker revelaría que, en WrestleMania 18, estuvo cerca de enfrentarse a Rob Van Dam. Resulta que Vince McMahon le puso 2 opciones, Ric Flair o Rob Van Dam, esperando que este último fuera el elegido. Sin embargo, el enterrador escogería al chico natural, prefiriendo enfrentarse primero al veterano. En WrestleMania 18, con Scott Hall contra Steve Austin, y The Rock contra Hollywood Hogan, el nuevo orden mundial tuvo a todos sus miembros ocupados, bueno, casi a todos. El gran misterio de aquella noche, fue la ausencia de un combate para Kevin Nash.
En su podcast, revelaría que él era el oponente original para la serpiente de cascabel, pero que luego fue reemplazado por Scott Hall. Aún con el cambio de planes, Nash se quedaría sin oponente a propósito, esto debido a que no había mucha confianza en que Scott Hall llegara al 100% para el combate. En WrestleMania 19, la racha del enterrador vio un desafío diferente, siendo una lucha en desventaja. Originalmente, Undertaker iba a hacer equipo con Nathan Jones, para enfrentar al dúo de A-Train y el Big Show. Afortunadamente, se dieron cuenta a tiempo que Jones era demasiado terrible para tener una lucha de tan alto perfil, por lo que modificaron el combate al último minuto. Aunque al final, este se apareció para ayudar al que iba a ser su compañero de equipo. Cuando La Roca hizo su transición a un competidor de tiempo parcial, el grandioso se aseguró de, al menos, no faltar al evento más grande de todos. Ese sería el caso en WrestleMania 21, donde quería tener un combate individual. Jim Ross revelaría en su podcast que La Roca propuso a 3 oponentes, siendo Rey Mysterio, Randy Savage y Sting. El combate contra el ícono fue el que casi se concreta, con la compañía buscando finalmente contratarlo al ver que se encontraba inactivo por más de un año. Sin embargo, ninguno de estos 3 enfrentamientos se llegaron a realizar. A finales del año 2005, comenzarían a circular rumores que Vince McMahon ya tendría planes para tener a Hulk Hogan luchando en WrestleMania 22. Su oponente sería nadie más que Stone Cold Steve Austin. La serpiente de cascabel ya había considerado salir del retiro, teniendo un combate pactado en el Taboo Tuesday de 2005. Sin embargo, decisiones creativas de dudosa calidad hicieron que Austin retrocediera a la idea de un combate más, cancelando todos los planes. En 2006, cuando su contrato con TNA estaba a punto de expirar, WWE le ofrecería un contrato a Abyss, teniendo planeado un combate frente al Undertaker en WrestleMania 23. Sin embargo, Abyss no aceptaría la oferta, prefiriendo quedarse en la empresa que lo vio crecer. Para el año 2007, Vince McMahon aún estaba necio en querer recrear la icónica lucha entre André el Gigante y Hulk Hogan. En esta ocasión, quería al Gran Khali, enfrentando a Bobby Lashley, con el título de ECW en juego. Afortunadamente, Lashley sería puesto en un combate más importante, mientras que el Gigante de la India terminó con el mismo concepto inicial, solo que ahora Kane sería su oponente. Durante la segunda mitad del 2007, MVP y Matt Hardy se vieron envueltos en una larga rivalidad, la cual concluiría en la vitrina de los Inmortales. Lamentablemente, el combate se pondría en duda cuando Matt Hardy sufriría una lesión, dejándolo 5 meses fuera de la acción. Al final, el combate solo se terminaría retrasando, siendo realizado un mes después en Backlash. Con la lesión de John Cena a finales de 2007, se comenzó a planear un nuevo evento principal para WrestleMania 24. Según una revelación de Bruce Pritchard, Triple H estaba programado para ganar el título de WWE, pasando a enfrentar a Batista, quien era el ganador de la batalla real, siendo una revancha de WrestleMania 21. Aparentemente, todo esto se descartó a finales de diciembre, cuando se enteraron que la recuperación de Cena iba mejor de lo esperado. Para WrestleMania 25, se tenía planeada una aparición de Mickey Rourke, esto aprovechando el lanzamiento de la más reciente película del actor, El Luchador. Chris Jericho sería su oponente, con la idea de tener a este faltándole al respeto a luchadores veteranos, solo para tener a Rourke luchando en nombre de ellos. Todo se vino abajo, cuando el actor revelaría los planes en una entrevista durante una entrega de premios, antes de que Vince McMahon quisiera anunciarlo estratégicamente después de la gala de los Oscar. Al final, Jericho tendría una lucha en desventaja contra 3 leyendas, y el combate original se terminaría convirtiendo en una corta confrontación. Para la 26ª edición de la vitrina de los Inmortales, Vince McMahon tenía planeado una serie de combates de novatos contra leyendas. En el libro llamado Mi combate favorito, Shawn Michaels revelaría que, por agosto del 2009, The Miz era inicialmente su oponente en el magno evento. Obviamente, la idea fue descartada, con el Miz defendiendo los títulos en parejas, y Michaels enfrentando al Undertaker en el evento principal. En una de las escenas extras de su documental, CM Punk revelaría que, inicialmente, estaba programado para enfrentar a Daniel Bryan en WrestleMania 27, con el título de los Estados Unidos en juego. En un momento donde le frustraba las inconsistentes decisiones del equipo creativo, se negaría a tener ese combate.
le ofrecieron enfrentar a Randy Orton, y aunque también estaba en desacuerdo con la idea, al final la terminaría aceptando. WrestleMania 29, no fue una noche tan agradable para Chris Jericho, perdiendo limpiamente frente a Fandango. Según el propio Jericho, el plan original era mucho mejor. Inicialmente, estaba programado para enfrentarse a Ryback, lo cual sorprende saber que a Jericho le emocionaba la idea. Sin embargo, este se enteró por un tercero de que su combate se había cancelado, teniendo a un furioso Chris Jericho aceptando la nueva idea de Vince McMahon. Tras la salida de Batista a mediados de 2014, este dejaba las puertas abiertas para su regreso. Al parecer, el animal se iba para hacer un par de trabajos en Hollywood, para más tarde volver y tener un combate con Triple H, a quien había dejado plantado, siendo WrestleMania 31 la sede del combate. Desafortunadamente, la agenda de Batista se comenzaría a llenar de trabajos, haciendo imposible su regreso a la compañía. Luego del segmento en WrestleMania 31, estaba claro que un combate entre Ronda y La Roca contra la autoridad iba a suceder de algún modo. Este era el plan inicial en WrestleMania 32, siendo una de las luchas principales para una velada que buscaba romper el récord de asistencia. Una vez más, Hollywood hizo de las suyas, no solo afectando a The Rock, sino también a Ronda Rousey, quien no podría asistir al evento por estar grabando una película. Días después del primer evento exclusivo para la división femenina, comenzarían a salir reportes que había planes para Trish Stratus y Lita, siendo un posible combate en WrestleMania 35. Entre más pasaban las semanas, todo parecía indicar que enfrentarían a Sasha Banks y Bayley por los títulos en parejas. Al parecer, los creativos se tardaron en coronar a las primeras campeonas, por lo que las apariciones de estas leyendas fueron canceladas. Una de las tantas luchas anunciadas para WrestleMania 36, vería a los títulos en parejas de SmackDown ser defendidos en una lucha de escaleras. Sin embargo, por un problema de salud del Miz, se tuvo que cancelar. Bueno, casi cancelar. La que era una triple amenaza por parejas, ahora sería una lucha individual, teniendo a un representante de cada equipo luchando por los títulos. En WrestleMania 37, Asuka y Rhea Ripley se enfrentaron por el campeonato femenino de Raw. En los planes originales, esto estaba lejos de suceder. En algún punto, Lacey Evans estaba pactada para ganar el título de Asuka, pasando a defender la presea frente a Charlotte Flair en el magno evento. Afortunadamente, y gracias a todos los espíritus del cielo, Lacey anunciaría su embarazo, cancelando su victoria titular, y dejando a la reina fuera de la cartelera final. Para finales de 2021, parecía que finalmente se haría lo que muchos fanáticos pedían por años, una fatal de 4 esquinas entre las 4 jinetes en el roster principal. Reportes de la época indicaban que las 4 mujeres estaban planeadas para enfrentarse en el evento principal de la primera noche de WrestleMania 38. Sin embargo, con Bayley aún recuperándose de una lesión, y con la intensa rivalidad entre Bianca y Becky aún activa, hizo que el combate no se concretara. Con el campeonato femenino de Raw ya teniendo planes establecidos, el título de la marca azul parecía también tener su rivalidad, con Sasha Banks retando a Charlotte Flair en WrestleMania 38. Para desgracia de la jefa, el regreso de Ronda Rousey arruinaría los planes, siendo relegada a la división por parejas. Desde el camino rumbo a WrestleMania 40, estaba claro que un futuro combate entre Cody Rhodes y La Roca era más que seguro. Todo parecía indicar que WrestleMania 41 sería el evento que los vería chocar, incluso teniendo noticias de que ambos hombres grabaron un segmento para su futuro combate. Como es costumbre, la apretada agenda de La Roca arruinó estos planes, cancelando el combate, y de paso, afectando otras luchas planeadas para WrestleMania 41. Otra de las luchas que estaban claras para hacerse en WrestleMania 41, era el esperado choque entre Seth Rollins y CM Punk. La rivalidad se estaba desarrollando de manera lenta en 2024, pero para finales del año, se apresuró tanto, que se terminaría confirmando el combate para el debut de Raw en Netflix. La cancelación de la lucha es clara, ya que necesitaban un combate fuerte para el episodio debut en la plataforma. Aún así, Punk y Rollins encontraron la forma de enfrentarse en WrestleMania. En una época donde hay muchas historias a largo plazo, la rivalidad entre Rhea Ripley y Liv Morgan estaba siendo tan alargada, que parecía indicar que WrestleMania 41 iba a ser el fin del feudo. Afortunadamente, sufrió lo mismo de Rollins contra Punk, siendo adelantada para realizarse en el episodio debut en Netflix.
En Survivor Series 2024, uno de los momentos más hablados sería el ver a CM Punk y Roman Reigns hacer equipo en los juegos de guerra. Las increíbles reacciones que tuvieron sus interacciones, llevó al equipo creativo a considerar hacer el combate en la vitrina de los inmortales. La lucha individual se terminaría cancelando, pero al final, estos dos hombres encontraron la manera de verse involucrados en el mismo combate. En uno de los reportes a finales de 2024 sobre la posible cartelera de WrestleMania 41, se ponía a Becky Lynch contra Rhea Ripley por el título mundial femenino, una revancha del combate de la edición 40. Como es bien sabido por todos, Becky Lynch sigue sin regresar a la empresa, por lo que la rivalidad no se pudo ni iniciar. Gunther ha tenido un camino a WrestleMania bastante perdido, generando incertidumbre por saber quién sería su retador al campeonato mundial. Según los reportes a finales de 2024, Seth Rollins era el escogido para este papel. Incluso, se llegó a rumorear que Logan Paul sería el retador al título. Al final, solo se sabe que hubo muchas decisiones a último minuto, ya que Gunther se terminaría enfrentando a Jey Uso. Tras su regreso en la batalla real, se comenzaron a dar reportes sobre el posible combate de AJ Styles en WrestleMania. Finn Balor sería el primer nombre en salir a la luz, pero esto al parecer nunca se concretó. Luego, el fenomenal daría inicio a una rivalidad con Bron Breakker, dejando claro que iría por el título intercontinental. Sin explicación alguna, el feudo sería descontinuado, con Styles al final pasando a enfrentar a Logan Paul. En un reciente reporte que negaba la salida de Shinsuke Nakamura, de paso se reveló que para WrestleMania 41, se estaba planeando cerrar la trilogía por el título de los Estados Unidos entre LA Knight y Nakamura. Al parecer, el combate era tan poco llamativo, que se terminó moviendo para el SmackDown del 7 de marzo, con Knight retomando el campeonato, y pasando a enfrentar a Jacob Fatu. Randy Orton contra Kevin Owens, era una de las rivalidades con mayor tiempo de construcción rumbo a WrestleMania 41. El combate ya estaba anunciado, esperando un brutal encuentro por parte de dos tipos que se odiaban a muerte. Sin embargo, 2 semanas antes, se revelaría que Owens sería incapaz de competir, debido a que necesitaba una cirugía de cuello, cancelando el combate.